¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Recuerden, esa es una frase, la consigna de las tropas de Sandino, según cuenta Santos López en su memoria, en sus memorias. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es viernes 11 de junio de 2021, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado. Un día de esto, no, es que tantas cosas que uno tiene en la jupa, ¿verdad? Pero no, no da tiempo de eso. Quiero que hablemos ahora de lo que está pasando, pues. Del contexto en lo que está, de lo que está ocurriendo, del significado, creo yo, pues, mi punto de vista, significado político y todas las aristas jurídicas. Fíjense. El gobierno de la República el día miércoles emitió un comunicado rechazando las represalias que tomó Estados Unidos porque tenemos una conducta soberana. Entonces tomó represalias y la agarró contra 4 compañeros, una compañera y 3 compañeros. Entonces el gobierno emitió un comunicado que hay conceptos muy importantes. Vamos a leer esos conceptos que a veces nosotros leemos rápidamente y nos olvidamos de analizar las cosas. Primer concepto, dice el gobierno, ¿por qué se toman estas represalias? Porque nuestro único delito es representar muy en alto la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo. Esto es un concepto. O sea, ese es el gran delito del gobierno de Nicaragua. Representa, no sustituye, representa a un pueblo digno y heroico. Su único delito. Segundo concepto que dice ese comunicado: reivindicamos la dignidad y el decoro nacional. Una frase extraída del pensamiento de Sandino. En legítima defensa de nuestra autodeterminación frente a Estados Unidos de Norteamérica y frente a cualquier otra entidad colonialista y neocolonialista. Esto es muy importante. No solamente frente a los yanquis, hermano, cualquiera que tenga una pretensión colonial o neocolonial, frente a ellos defendemos la autodeterminación, legítima defensa. Y sigue esa frase, que a estas alturas de la vida, dice, creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra independencia. A estas alturas, o sea, pleno siglo pleno siglo XXI, en el año 2021, a estas alturas de la vida nos quieren avasallar. No, hermano, ya estamos curtidos. Son 200 años de lucha como nación, por preservar la soberanía, la identidad patria. Son 200 años y vienen a esta altura a querer decir lo que tenemos que hacer. No, hermano, si esto no es así. Dice ese comunicado del gobierno de Nicaragua. Después dice, desde la memoria valiente y valerosa de resistencia al yanqui. Fíjense bien, desde la memoria, es decir, aquí sabemos cómo hacer las cosas, sabemos cómo resistirle al yanqui, tenemos memoria. Memoria valiente y valerosa de resistencia al yanqui en todas sus innobles presentaciones. ¿Cuáles son? Con Sandino, intervención directa de los marinos. Con Somoza, financiamiento y sostenimiento político, ideológico, cultural, militar, de todo tipo, sostenimiento de la dictadura de Somoza. Ahí no habían derechos humanos, por cierto. Con Somoza. En los años 80, otra innoble de sus presentaciones, financiamiento, sostenimiento, entrenamiento de la contrarrevolución de un ejército de mercenarios, de asesinos. Tercera. Cuarta, presentación innoble. Todo lo que hicieron con los gobiernos somocistas del chamorro-somocismo de los años 90 y la mitad de los 2000. ¿Qué fue lo que hicieron? Privatizar todo lo que pudieran privatizar para robárselo. Nos prometieron 2.000 millones de dólares en 7 años, dieron apenas 300 y prestaditos. Creo que solo 100 millones los donaron
Y además se negaron y obligaron a que también aquí en Nicaragua se negaran a recibir los 17.000 millones de dólares que nos deben. En justicia nos deben, porque es un fallo del mayor tribunal del mundo. Ya fue la Violeta a firmar, no, ya no nos debe nada. ¿En nombre de qué? Como subalterna del imperialismo. Bueno, y ahora, ¿cuál es la manera encubierta de ello? O la manera innoble, como califica, y la innoble presentación con la cual el yanqui pretende ingerir e intervenir en Nicaragua. Castigando, dice. Vamos a castigar a estos que no nos hacen caso. Hacen una lista ahí. Y allá vienen los pobres, los diablos, los aplaudiendo. Bueno, vivan los yanquis. Porque no tienen ninguna otra manera de demostrar alegría. ¿Qué alegría van a demostrar? Si les estamos quebrando el culo, otra vez se los digo. Con todo el plan que tenían. ¿Qué más van a aplaudir? Solo a los yanquis aplaudan ellos. Ya vamos a hablar de esa quebradera de ya sabes qué cosa. Ya vamos a hablar de eso, espérame. ¿Verdad? Y dice también el comunicado del gobierno. Desde la inteligencia espiritual y la coherencia de los más grandes nicaragüenses, genios y patriotas, Rubén Darío y Augusto Sandino. Fíjate bien, inteligencia espiritual y coherencia. Desde ahí nos inspiramos en esos dos grandes, Darío y Sandino. Sandino y Darío. Esto es muy importante. O sea, fíjate bien, ya te llevo como 8 conceptos que nos vierte ese comunicado. Y que lo leemos así de abuelo padre y no reflexionamos. Creo yo que a veces cometemos ese error. Creo yo, pues. Me parece que es digno de que lo reflexionemos en las unidades de victoria electoral y deberíamos reflexionar estas cosas. Estos son conceptos ya condensados todo el pensamiento actual. Sigo. Dice, esta nueva violación de la soberanía de Nicaragua solo confirma lo que hemos denunciado sobre el vendepatrismo, los patricidas, y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras, esto es importante, que desde el intento de golpe de Estado de 2018 se han venido acentuando. Quiero detenerme aquí. Primero, ¿verdad? Solo confirma, dice, lo que ya decíamos. Sobre las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras. ¿Qué significa el usurpador? Quieren usurpar el poder que el pueblo no les ha dado. Quieren el poder político, ganen las elecciones. Quieren usurpar, primero, la soberanía nacional y segundo, la soberanía democrática del pueblo que se expresa en las elecciones. Son usurpadores. Y después lo que dice, son acciones que se han venido acentuando. Esto es muy importante porque fíjate bien, cualquiera diría que en estos 3 años, después de la derrota militar del somocismo en el año 2018, cualquiera diría que los hemos venido disminuyendo y que no, se han venido acentuando y ya vamos a contarles por qué. Sigo. Que se me hizo, espérame. Afirmamos nuestra razón histórica. ¿Qué significa la razón histórica? La razón que te da la historia. Eso significa. La historia de Nicaragua nos da la razón. Precisamente en estos días, dice el comunicado, cuando los principales promotores y actores de ese golpismo terrorista, patrocinados por Estados Unidos y otras potencias imperiales como Españita, por ejemplo, eso lo digo yo, no lo dice el gobierno, están ante la justicia como ha demandado el pueblo nicaragüense. ¿Estamos claros? Los principales promotores y actores de ese golpismo terrorista patrocinado por Estados Unidos y otras potencias imperiales están ante la justicia, como lo ha demandado el pueblo nicaragüense. Ese comunicado es cortito, hermano, pero grueso. Y cuando vos escribís algo de esa manera,
de esa manera tan condensada y además tan rápido, quiere decir que eso es algo que te nace de las entrañas, hermano. Es así. Ahora demos el contexto, fíjate bien. Esto nos dice nuestro gobierno. Los jefes, hermano, Daniel y Rosario, bum, bum. Jale. Ahora veamos otra cosa. El miércoles fue esto, miércoles. Un amigo que vive en el Caribe Sur nos mandó un artículo cortito. Lo hemos publicado en la página web. Te aseguro, se lo mandé a una amiga y yo te aseguro que no lo ha leído. Entonces, ¿verdad? Cantó. En ese artículo, que el compañero se llama Glenn Zambola, es seudónimo. No vamos a decir su nombre. Entonces, ahí el compañero nos pone en 8 párrafos. Primero, el fundamento jurídico de los norteamericanos, de los estadounidenses, de los yanquis, cómo ellos determinan terrorismo y traición según sus leyes. Ahí les va. En la ley, en el Código Legal de Estados Unidos, en el artículo 2384, el artículo 2384, imagínate cuántos artículos tiene ese chuncho, de mamotreto, pobrecito los abogados penales de Estados Unidos que tienen que aprender todo eso. Ahí establece, oigan, delitos de conspiración sediciosa. Textualmente, taxativamente dice lo siguiente: cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Dice el Código Penal de Estados Unidos: si 2 o más personas en cualquier estado o territorio de Estados Unidos, o en cualquier lugar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos, conspiran para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al gobierno de Estados Unidos, o para iniciar la guerra contra ellos, o para oponerse por la fuerza a su autoridad, o por la fuerza procuran prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquiera de las leyes de Estados Unidos, o por la fuerza pretenden apoderarse de cualquier propiedad de Estados Unidos en contra de la autoridad del mismo, cada uno de ellos, si 2 o más personas, cada uno de ellos será multado bajo ese título o encarcelado por no más de 20 años o ambos. Eso dice el artículo 2384. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí en el 2018? Échame ese cuento. Contame, pues, que yo que no sé qué fue lo que pasó. Contame qué fue lo que pasó, pues. No fue que intentaron derrocar al gobierno. No fue que armados andaban ahí. ¿No te acordás? Armados, con fusiles, incluso fusiles de asalto, francotiradores. ¿No te acordás? En Estelí, aquí en Managua, en Masaya. ¿Te acordás de eso? ¿Y qué querían? No querían que renunciara a Daniel y que se fuera el gobierno. ¿Te acordás? ¿No te acordás que hicieron tranque por todos lados? Le cobraban a la gente, mataban al que se les oponía. ¿No te acordás del caso de Bismar Martínez? No fue eso lo que hicieron. No fue todo lo que acaba de describir el artículo 2384 del Código Penal de Estados Unidos. Sigo. El artículo 2386, 2 artículos después. Aquí habla de cuáles son los agentes extranjeros. ¿Oíste, COSEP? Oye, COSEP, escucha esto. Oí lo que dice la ley de tu país, porque ustedes son yanquis. Ustedes son caitudos. Dice el artículo 2386, acápite A. Una organización está sujeta a control extranjero, es decir, es agente extranjero, si A. solicita o acepta contribuciones financieras, préstamos o apoyo de cualquier tipo, directa o indirectamente, de
o está afiliado directa o indirectamente con un gobierno extranjero o una subdivisión política del mismo o un agente, agencia o instrumento de un gobierno extranjero o subdivisión política del mismo o un partido político en un país extranjero o una organización política internacional. Todos los que reciban dinero, fíjate bien, solicite, con solo solicitarlo, soliciten o acepten dinero de cualquiera de esos instrumentos, son agentes extranjeros en Estados Unidos. Y el ACAPI TV son una organización sujeta son agentes extranjeros, pues. ACAPI TV, porque sus políticas o cualquiera de ellas, de las personas, son determinadas por o por sugerencia de o en colaboración con un gobierno extranjero. ¿Ah? Entonces, ¿son o no son agentes extranjeros de aquí? Y después dicen que es que nosotros inventamos la ley. ¡Qué barbaridad lo que hicieron los sandinistas! ¡Qué horrible! Si ni siquiera, todavía nos faltó. Si nos atenemos a todas esas definiciones de los yanquis. Nos faltó. Nos hizo falta. O sea, es que le cierran los espacios a todos. A todas las posibilidades de recibir financiamiento externo. Son agentes extranjeros. Así que ya saben, los del COSEP, ustedes son agentes extranjeros porque solicitaron y recibieron dinero de una entidad extranjera vinculada al gobierno de Estados Unidos o a un partido, no sé qué partido es ese. Son ustedes agentes extranjeros. Sigo. Este es el marco. Bueno, fíjate, también tengo el de Alemania, pero ¿qué lo hice el de Alemania? Otro día te lo cuento porque el de Alemania es salvaje, ¿oíste? El de Alemania te define la traición a la patria, la alta traición a la patria y traición. Son dos conceptos diferentes. Los del Código Penal de Alemania, además, definen los de agentes extranjeros. Búsquense la ley alemana, durísima también, durísima. Cadena perpetua le dan a los traidores, ¿oíste? Cadena perpetua. Así que si encuentran culpables aquí a todos estos, ojalá que les den la cadena perpetua. Pero bueno, sigo pues. ¿Qué dice la nuestra? ¿Qué dice nuestra ley? Un solo artículo, el artículo 1 de la ley 1055, ¿qué dice? Te lo voy a leer. Porque seguramente muchos de ustedes lo han leído, pero muchos otros no. Tal vez lo han oído. Entonces, les ayudo. Pues vámonos. Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, que pidan intervenciones militares, que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones. Aquellos que demanden, exalten y aplaudan, la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular. Esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua. Decime vos, ¿no es eso lo que andaba haciendo Cruz? ¿No es eso lo que están haciendo todos estos delincuentes? La Granera, la Guerra, ¿y cuál es el otro? El otro Chamorro,
el chamorro charrula, pues, porque ese lo tienen ahí abajo. Ese no picha ni cacha entre los chamorros, lo tienen como baboso, pero bueno, está preso también porque anduvo gestionando. El otro, ¿quién es el otro preso vos? Aguirre, La Granera, Chamorro, Cruz. Ahí me olvidaron. Ah, el narcotraficante, hombre, el negro, el narcotraficante. Es que así le dicen, no es que lo esté diciendo como racista, así le dicen a Maradiaga, hombre. Y me falta otro, y ahí que echaron preso. Porque son 5 o 6. Y la otra, la lavandera. Ah, ¿quién? Ah, José Palés, es verdad. Ese hombre ha sido camaleón, hermano. Ese estuvo con Toño Lacayo. Después él le volteó y se pasó a Alemán. Después se le volteó a Alemán y se pasó a Bolaño. Después se le volteó a Bolaño, hizo su propia, se fue con Rizo. Después se le volteó a Rizo, ¿verdad? Y se regresó con Alemán. Y después se le volvió a voltear a Alemán y se fue por su lado. Ese hombre ha sido camaleón. ¿Por qué? Porque él es agente. Él va donde la estación de la CIA le dice que vaya. Él es un agente. Por eso son todos esos pasos camaleónicos. Lo mismo La Granera, igualito. Esa viene... desde que vivía en Miami en los 80, todos sabíamos ya que era un agente. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicieron todos estos sinvergüenza? No es eso. No es que andan pidiendo, ay, gringuitos, vengan, ayúdenos, sálvenos de estos horribles dictadores sandinistas. No andan diciendo eso. Ah, y el que pidió, el que dice, y hasta ya salió el portaaviones del canal de Panamá. ¿Te acordás? Estamos esperando. Todos ellos sueñan con eso. Sueñan con que aquí vengan submarinos yanquis. ¿Sabes cuándo? Y primero, si vienen, van a salir como los que salieron con Sandino. No nos conocen. Y segundo, está como difícil que los yanquis se metan aquí a sabiendas de lo que somos capaces, que no es de ahora, sino la historia lo demuestra. Y además, las circunstancias extranjeras que vive el mundo, extranjeras no internacionales que vive el mundo. Entonces son imbéciles. Y dejémoslo. Pues. Pero son traidores, sobre todo son traidores que no van a pagar. Sí, después te digo qué es lo que estaban haciendo. Espérate, sí. Vamos a ir con la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Para que después no digan, es que está preso porque aspiraba a ser presidente, era un competidor y le iba a ganar a Daniel. ¿Y en qué país está? A Cruz Sequeira por competidor. Hermano, ¿no escuchaste la grabación? ¿Cómo se ufana él de lo que andaba haciendo? ¿Y cómo predice el sufrimiento del pueblo de Nicaragua en el año 2022? ¿Por qué lo predice de esa manera? Porque el plan era ese. Tras las elecciones se armaba la San Quintín. Y entonces apretaba los yanquis. Bueno, entonces nosotros apretamos primero. En guerra avisada no muere soldado. Entonces, ¿qué dice nuestra ley? La ley 1040, artículo 2, inciso 2, regulación de agentes extranjeros. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es un agente extranjero? ¿Oíste, COSEP? Persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua percibe fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de personas naturales, gobierno, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturaleza que sea, que trabaje, reciba fondos o responda a organismos que pertenecen o son controlados directa o indirectamente por personas naturales, gobierno o entidades extranjeras, salvo las excepciones previstas en la presente ley, que son para las actividades humanitarias de caridad. Salvo esas excepciones. Todos los demás son agentes extranjeros. Lo dice la ley. Y se queda corta esa ley si la comparás con la gringa. Se queda corta. Sigo. El artículo 3, en las definiciones de los agentes, de los conceptos de la ley, dice:
consultor, la capítulo 5, ¿qué es un consultor político? Porque es que hay algunos ahí andan de consultores. Paganini. Oigan esto, consultor político. Persona que se dedica a informar o asesorar a otra persona natural o jurídica con relación a las políticas nacionales o internacionales de Nicaragua, con interés político y propósito de incidir en esta, es decir, en esas políticas, en nombre o a favor de una persona natural o jurídica extranjera, de un gobierno o partido político extranjero. Eso es un consultor político. Aquí hay varios que no se han inscrito como tal. Ahí hay varios. O sea, que andan en nombre de cabildeando para, a nombre de España, a nombre de Alemania, a nombre de Francia, a nombre de Holanda, de los Países Bajos se llama ahora. Ahí andan. Ahí andan. Sigo. Entonces, en la ley, este es bonita, la ley 977, que fue aprobada en el 2018, la ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, una ley que fue inspirada por distintos convenios internacionales que ha suscrito Nicaragua a lo largo de los años. Y aquí no había un marco jurídico que regulara estas cosas. Y se aprobó en 2018. Entonces, en el artículo 4, la capítulo 5, el artículo 4 son las definiciones. Ahí dice que es organización terrorista. Organización terrorista es cualquier grupo de terroristas que cometa o intente cometer, no solamente el que comete, lo intenta cometer, ya es terrorista. Actos terroristas por cualquier medio, directa o indirectamente y de manera deliberada. B. Participa como cómplice de actos terroristas. C. Organiza o dirige a otros para cometer actos terroristas. ¿Que acaso no es esto lo que hicieron todos estos cabrones? Lo que pretendían hacer, porque lo que venía, ya vamos a hablar de eso, espérame. D. Contribuye a la comisión de actos terroristas por parte de un grupo de personas que actúa con un propósito común, cuando la contribución se hace intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo de cometer un acto terrorista. ¿Estamos claros? Esta ley reformó la definición de terrorismo que aparece en el Código Penal. Ahora es una nueva definición. Se reformó el artículo 394. Además, también en esa ley se define, ya no se habla de organismos no gubernamentales, ni organismos, ¿cómo se llama? Humanitarios, no. Se define organismos sin fines de lucro. Todas esas asociaciones son organismos sin fines de lucro, OSFL. En el artículo 394 del Código Penal ahora se define el terrorismo de la siguiente manera. Quien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o a dañar bienes o servicios públicos o privados cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o contexto sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacer un acto, será sancionado con pena de 20 a 15 años de prisión. De 15 a 20 años de prisión. ¿Estamos claros? Después no digan, esa es la ley. Después viene el artículo 395, ya no da tiempo de leerlo para que cerremos con la otra parte. Ahí viene lo del financiamiento, ahí está, busquen el artículo 395 del Código Penal, reformado por la ley contra el lavado de activos y demás. Búsquenlo.